para disfrutar y aquí está cerquita en Grecia. Aprovecho para saludar a la gente que nos escribe a través de nuestro Facebook. Ve, ahí está doña Floribet, doña Roxana, doña Ángela, doña Karen y doña Elena. Y un abrazo también a mi mamá Ileana que nos está viendo. Diego, cuéntenos. La vida se me esconde. Muchos saludos a su mamá, don Rafa, vea. Vamos a invitarlos a que ustedes consuman tomate, que consuman sandía, que consuman guayaba y productos rojos porque tienen licopeno. El licopeno es un poderoso antioxidante que nos ayuda en la cocina porque se puede preparar muchísimas recetas y nos ayuda también en nuestra salud. Hoy nos acompaña la doctora Diana Nazar y también el chef Julián Sánchez, a quien les damos los muy buenos días. Gracias, buenos días. Doctora, comencémosle a decir a la gente qué es el licopeno y por qué es bueno consumirlo. Claro, el licopeno es un carotenoide liposoluble. Este es el que le da esa coloración específica tan bonita a las frutas y a los vegetales de color rojito, rosado, un poquito anaranjado. Y también algo importante que es destacar del licopeno es que es un antioxidante sumamente potente. Al ser un antioxidante potente, lo que significa es que va a pelear en nuestro cuerpo, ¿verdad?, contra las células para atacarnos. Nosotros tenemos los antioxidantes, son como esos escudos que nos van a proteger de esos radicales libres que llegan. Entonces es una fuente muy buena de antioxidantes. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Bueno, lo podemos encontrar naturalmente en bastantes vegetales y frutas de coloración roja, ¿verdad? Está la toronja rosada, la guayaba roja también, el tomate, en la sandía, principalmente los más donde se encuentra es el tomate. Algo importante que rescatar es que es un carotenoide liposoluble. Eso significa que este se va a absorber en mayor cantidad cuando hay grasa, por ser liposoluble. Entonces, por ejemplo, si el tomatito se hace con medio graso, como aceite de oliva, se acompaña de aguacate, va a absorberse muchísimo mejor porque el calor va a romper esa pared celular del tomate, se va a salir muchísimo más licopeno y va a estar más biodisponible. Bueno, chef, bueno, gusto, usted ¿verdad? nos va a enseñar ahora sí las propuestas. Hábleme tal vez sobre esta pastita de tomate con esos tomatitos que preparó y que se ve riquísimo. Bueno, siempre es un gusto estar acá en Casa de Giros. Muy buenos días. Como dice la doctora, bueno, nosotros ya como chef y también tratamos siempre de ser creativos, darle ese giro a las recetas. Súper importante utilizar una grasa saludable, en este caso fusionar una salsa pomodoro. Como ustedes pueden ver, es verdad que ponemos una camita, lo fusionamos con aceite. También no solamente nos quedamos ahí, sino conservas. Hacemos algo más creativo, como hablamos ahora del tema de las sandías. ¿Ese cuál es, chef? Ese es un chile riquísimo. relleno. Ajá. Ahí tenemos brotes de alfalfa, albahaca, queso cheddar y también la salsa pomodoro, ¿verdad? Que es una salsa de tomate madre conocida, ¿verdad? En la cocina profesional. Y así también no nos quedamos ahí, Diego. En realidad podemos fusionar también. Hicimos un paté a base de chile morrón asado y también tomate. Entonces eso también complementa para compartir en Muéstreme el familia, paté amigos. porque me llama la es acá, atención. permiso. ¿Cuál es el paté? Ajá, ven, este es acá y vea la textura. Espere, para que lo vaya ahí moviendo despacito ahí. ¿Cómo se hace el paté de tomate, chef? Recomendación, bueno, ya que ahorita, que usted ponga el tomate, lo saltee, lo selle y luego lo colocamos en el horno. Ajá, eso es importantísimo y da esa textura. Y así lo fusionamos también. Excelente. Ahí tenemos un pedacito de masa madre que preparamos. Esto se ve espectacular, chef. Y riquísimo. La ¿verdad? textura. ¿Ves? Y acá también hay un tema que nos podemos acompañar. Acá nosotros preparamos también unos tomates así, ¿ven? Como el tipo, llamas conserva, exactamente. Aquí está conservado en aceite de oliva, ¿ven? Y nosotros también lo recomendamos que ustedes lo puedan agregar en una tostada, ¿verdad? En el transcurso del día. Entonces ahí aprovechamos, ¿verdad? Como hablamos del tema. Claro. Qué delicia, ¿eh? Hablemos de esa conserva, chef. ¿Cómo se prepara? Aquí se lo colocamos acá. Corto, el paté con de tomate. Tomatito, ¿Cómo se prepara? Porque se ve riquísima esa conserva. Y preparamos varias. La idea es que usted pueda agregarlo en el horno de una manera saludable, con una grasa saludable, aceite de oliva. Puede utilizar también aceite de coco si le gusta un poco más de esa textura. Y también colocamos otros que llevan chile asado, como el chile mundial, ¿verdad? Muchas veces confundimos el chile morrón que yo conversaba con el chile mundial. Pero no, es la técnica, más que toda la técnica de cocción. Retiramos la piel y ya nos queda un chile más flexible, más gustoso. De igual manera acá tenemos que es también, no sé el tomate, pero sí, ahí ya en conjunto está aquí, ¿verdad? Entonces acá tenemos la que es con ajo rostizado, como conocemos como albahaca para perfumar, perejil, eneldo, todo ese tipo de cosas que utilizamos. Doctora, ¿existe alguna diferencia entre comer el tomate crudo y cocinado? Únicamente va a ser en la absorción o en la cantidad disponible que esté el licopeno.
No es que si lo comemos crudo no vamos a tener el licopeno, claro que sí, pero se va a absorber muchísimo menor. En cambio, si la recomendación es cocinarlo, ¿verdad? Si lo hacemos como comentaba él, en salsitas, en una pasta, por haberlo hecho también en un medio graso, va a estar más biodisponible, entonces se va a absorber muchísimo mejor. Va a tener mayor cantidad de licopeno presente, aunque sean 100 gramos de tomate fresco, tal vez puede tener de 3 a 5 miligramos de licopeno, pero si lo hacemos 100 gramos en una pastita de tomate o ya cocinado, ¿verdad? Va a tener tal vez el triple, de 10 a 15 miligramos de licopeno. Qué rico, Cherry, montemos. Claro. Usted va a montar una pasta para sacarle provecho a ese licopeno. Vean qué delicia. Bueno, acá también hablar, Diego, que nos volvemos un poco creativos y fusionamos, hacemos esos giros de fusionar la sandía confitada, en este caso, también en una ensalada, en una tostada de pan de masa madre, en los mismos, vean, acá también tenemos huevito. Es la variedad también, ser creativos, de nutrientes. exactamente. Entonces, vean, aquí ustedes pueden ver esta ensalada, tiene tomates ya cocidos, confitados, igual la sandía, el chile morrón, pero vean, sencillo, para que lo puedan hacer en casa. Ya tenemos una salsa de tomate madre. Ahí estamos viendo la sandía, que es riquísima. Exacto, sí. Vamos a preparar la pasta. Entonces, también nos gusta como ese sentido dulce, salado, entonces lo podemos variar de esa manera. Un poco. Exacto, Acá tenemos pasta. O sea, puede ser cualquier tipo. Sí. Acá, Dieguito, ¿verdad? Como se podía ver, Diego, que montamos unas también con espagueti. ¿Ves? Acá la que tenemos al lado derecho y acá al lado izquierdo también, con albahaca, tomatitos salteados. La idea es ser bien creativos y en casa también para los más pequeños. Y también, Diego, tal vez rescatar que y al fusionarlo, ¿verdad? Como dice el chef, con otros alimentos también bastante nutritivos, pues se va a potenciar aún más los beneficios, junto con los que aporta el licopeno, ¿verdad? Que nos va a ayudar muchísimo para la salud, ayuda mucho, bastante para lo que es la salud cardiovascular, ayuda para lo que es la oxidación de lo que conocemos como el colesterol malo, el LDL, ¿verdad? De que no se vaya a pegar el colesterol en nuestras arterias y vaya a hacer esa placa ateroma. Entonces, hasta para la piel, para defendernos de los rayos UV y todo eso. Es muy importante. Bueno, Chef, esa salsa, ¿cómo la preparó? Esta la preparé con el tomate asado y también chile morrón asado así que aprovechar todo como dice la doc, ¿verdad? Aprovecharlo y al de ser una asado vez. creo que da como potencia más el sabor. Exactamente. Ven, aquí tenemos esta. Vamos a utilizar también un poquito de tomate cherry que ya está confitado en la conserva. Está más licopeno, de la conserva que usted nos estaba enseñando. Y delicioso, ¿verdad? Exacto. Y también aprovechamos la sandía en este caso, ¿verdad? Que la pueden ver que ya está confitada y se ve muy bonita, se ve muy gustoso, La sandía entonces también tiene cantidades importantes de licopeno, ¿doctora? Correcto, también la sandía, la guayaba rosa, la toronja rosa, la papaya también. Riquísimo se ve esa un propuesta. poquito de microgreens. Ajá. Toda la coloración que veamos como rojiza, naranjadita, rosadita, es Ahora, fuente de licopeno. Hay personas que les gusta mucho prepararse fajitas, ¿verdad? Exacto. Unas fajitas y el chile dulce. Agregamos todo eso colores, tiene. agregamos tenemos colores. esta opción, ¿verdad? Variada. Ajá. ¿Esa cómo la preparó y qué tipo de chile le puso? Le pusimos chile, el que llamamos chile mundial, pero ya salteado y todo, ¿verdad? Le hicimos morrón, ven que queda más jugoso, más sustancioso. De igual manera puedes preparar, no solamente ese que ahí, lo puedes preparar con wrap, con algo más. Allá tenemos también como un tipo de pesto, ¿verdad? Entonces queda riquísimo. Lo con chilito así, esto es espectacular. Muy bueno, nada más ¿verdad? usted viene y lo come delicioso y está sacándole todo el Licopeno y provecho. vitamina C también. Sí, de igual manera nosotros lo servimos de esta manera, pero igual si si algún cliente lo pide, igual la conserva, vean qué delicia, colocarlo acá encima, vean. Se ve espectacular. Es muy funcional en exacto. conserva. Entonces también tenemos el tomatito, tenemos toda la fusión. Es cuestión de ponerse creativos. Exacto. Y aprovechar, ¿verdad? Costa Rica estamos sumamente bendecidos y así aprovechar los ingredientes frescos prácticamente todo el año, ¿verdad? Claro, y tenemos el productor cerca para el kilómetro cero y de ser sostenibles en este Sí, caso, que es bastante ¿verdad? funcional. Exacto, Podemos usarlo también en cocido o en versión sin cocer. Hasta Perfecto. postres y todo, ¿verdad? Y como estamos viendo, es una gran ventaja porque, por ejemplo, las pastas se pueden comer frías, se pueden comer calientes. También, Que en este correcto. caso, sí, como hicimos la ensalada con pasta, ¿verdad? Y aprovechamos también la sandía, hicimos como esa fusión de proteína. Chef, ¿verdad? ¿cómo fue que hizo ese paté? Ok, muy sencillo. Colocamos el tomate, lo pusimos. Si usted tiene, si no, como hasta en una freidora de aire, lo puede poner a deshidratar. El tomate, el chile. Si quiere darle un poquito de espesor, puede usar un poquito de pan también. Entonces, aceitito de oliva, eso sí, para que pueda procesarlo bien. Y genial, ¿verdad? Súper sencillo. Riquísimo Ahí, para ponerle ahí al pancito. exactamente, Tiene que así quedar es. como logras para La que tener esa textura. Así la que textura se dale ahí hace de esta manera cuando usted utiliza prácticamente toda la fruta, no procesa, digamos, no como puro tamiza, tomate. como el puro tomate, exactamente. Poquita Tomate agua. Y sirve poca para agua, dips, sí. para agregar Exacto, sí. Y es hasta para natural. actividades sociales. Ajá, exactamente, Algo más así es. saludable. Bueno, y algo que estaba viendo es que también se puede preparar bebidas con frutos que tengan
Exactamente, así licopeno. es. ¿Esta bebida de qué es? Eso es toronja, sandía y también tiene como un poquito de agua gasificada ahí, agua. Es cuestión de ponerse Es creativos, cuestión de- se ve riquísimo eso, exacto, parece sí, un ahorita- cóctel. Bastante refrescante. Bastante refrescante, sí, un poquito de Por los menta también. ingredientes. Ujú. Chef y Bueno, Diana, gracias placer, por ¿verdad? venir a traernos todas estas propuestas. Ya ustedes vieron, pueden sacarle provecho a ese licopeno desde frutas, tomate, sandía, a todo. Es cuestión nada más de ponerse creativo y sacarle provecho. Muchísimas Un gusto, gracias por ¿verdad? venir. Gracias a ustedes. Placer. Muchas gracias. A la Ahí orden. antojamos. Hasta luego. A los compañeros también. Buen provecho, chiquillos. ¿Qué les parece esta propuesta? Y de las matas queríamos salir literal de la selva porque las abejas son las encargadas de polinizar los alimentos que nosotros consumimos todos los días. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, cada vez hay menos jardines, además hay ciertos fertilizantes que les afectan y nosotros ahora tenemos la tarea de generarles una casita para que tengamos buena miel. Tenemos a Diego Campos, que es ingeniero agrónomo. Y vean, aquí Diego, toco madera para todas las partes. Vean qué bonitas las colmenas, porque es que esto se ha vuelto tan popular y por supuesto contribuye a la biodiversidad. Sí, gracias. Y es que recientemente, en los últimos años, las personas han entendido la importancia de cuidar a las abejas. Claro. Y no solamente cuidar a las abejas, sino el hecho de producir su propia miel. Porque muchas personas dicen, bueno, si yo voy al supermercado, ¿qué tipo de miel voy a encontrar ahí? Pues qué mejor que producirla en su propia casa, eso sí, poniendo el jardín 100% adecuado para ellas. Y así que vea, Diego, arranquemos con esta que está aquí. Qué lindo. Vea, por ejemplo, aquí va a salir al balcón. Mira, Sí. aquí tienen el recibidor. Ve, esto es un nuevo modelo. Nosotros nos dedicamos a generar casitas para las abejas. Ay, pero que es esta vagabundería, mira. A ver, Esto se abre porque aquí No, adentro está diseñado para que viva la colmena. Ahorita no hay abejas, pero esto está diseñado para una colmena de abejas sin aguijón que se llaman mariolas. Son abejas nativas. Aquí se pone digamos, el panal. Abejas sin aguijón. ¿Las mariolas tienen abeja reina? Sí, claro, son Todas, abejas. todas. Las colmenas prácticamente tienen su reina, ¿verdad? Pero aquí es donde alberga la colmena de abejas, que nosotros la entregamos ya con abejas. Y aquí en esta parte de arriba se hace la cosecha de miel. Entonces podemos hacer una cosecha mientras tenemos la colmena de abejas viviendo en una casita diseñada para ellas muy bonita. Ese muy es un estética. penthouse. No, mentira. ¿Qué, sí, Esa qué? es la de vacacionar, este es el penthouse, veanlo. Sí, son dos modelos lindo. diferentes que cumplen la misma. Por ejemplo, esta, ¿verdad? Ajá. Que uno podría tener en la casa. De repente tengo que sembrar de estas plantas alrededor, para poder tener la visita de las, o como que vivan bien las abejas. Sí, bueno, ya aquí iría la casita con las abejas, ¿verdad? Lo que hacemos nosotros. Pero para que esas abejas estén siempre saludables hay que sembrarle flores, como dice Rafa. Porque sin flores las abejas no nos van a producir la miel y aparte de eso no van a estar ellas Claro. confortables. Entonces tiene que haber muchas flores en los jardines. 100%. Diego. Vea, abramos esa sí, Charlín. pero ¿qué pasa si uno quiere realizar esta técnica en la casa? ¿Qué es lo que tiene que tomar en cuenta además de tener una casa esta casa está más linda que la mía, ¿no? ¿Qué cosa más linda? Esto para que se den una idea, Ay, qué nosotros chido. llevamos esta casita, se coloca una base, un poste en medio del jardín Ajá. y encima se coloca la casita. O sea, esto queda en la intemperie, está diseñado para aguantar sol, Saque lluvia. la casa, abra Y acá- todos. Vamos a sacarla por la parte de atrás para que puedan ver. ¿Para qué Entonces- es esto? Por ejemplo. Ok. Entonces, aquí adentro van las abejas, esa colmena va a ir en una caja que es modular, como un Lego, ok. ¿verdad? Es que viven en torre ellas, como en Sí, la sabana. exactamente. Ya le dije Entonces, que será el penthouse, vea. esto va a albergar lo que es la reina, los discos de cría, los panales. Y ahora, si queremos cosechar la miel, la caja trae módulos especializados en donde se hace la cosecha sin afectar a la colmena. Ya Entonces, hay entiendo. estructuras especializadas para la cosecha de la miel y la colmena queda en su lugar. ¿Puedo abrir Sí. una de estas? Claro que sí. ¿Cada Vea, cuánto para- se saca la miel? O esa que está más fácil, mira. Ah, ya, Bueno, perdón. no importa. Eso trae. Vean, aquí trae el panal. ¿Qué pasa? Voy a intentar sacarlo. Diego, cuando comemos este tipo de panal, ¿se puede? Claro que sí, esto es una presentación de las abejas apis, que Como son... chicle. Sí. Oye, yo siento que tiene miel adentro del panal también. Ajá. Las abejas mariolas no producen esta miel, la producen las abejas normales, pero también es una forma de consumir una miel de una manera más auténtica, porque las abejas fabrican la miel en panales y cada panal está conformado de cientos de hexágonos, los famosos hexágonos que hacen las Estos que están abejas, acá. y ahí depositan la miel ellas. Entonces, Ay, ay, ay. lo bonito de esta presentación es que viene un panal directamente cosechado de la colmena y se sumerge en miel. Y eso es muy rico porque usted puede agarrar. Voy a sacar todo lo que yo pueda. ¿Cuántos panalitos? Aquí se hacen panales, digamos, en estos compartimentos. Sí, pero las mariolas producen la miel en otro tipo de estructura. No hacen panales de esta forma, sino que hacen como burbujitas. Claro. Son muchas burbujas y dentro de esas burbujas almacenan la miel. Es Ya, una para que forma no se de... riegue, la voy a probar. ¿Qué tal? Buenísimo.
Diego, por ejemplo, si yo voy al centro comercial, al súper más bien, y veo la miel, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo sabe uno que es una miel de calidad? El color, la textura, ¿qué me tengo que fijar? Bueno, las mieles adulteradas, que son esas mieles que generalmente las hacen a base de jarabes de azúcar, cuando usted las prueba van a sentir como que están comiendo un jarabe de confite. Vea. Es muy, muy... ¡Qué rico! Vea el espesor de La Vean miel qué real bueno. tiene un Vea. color, una viscosidad, aparte de eso quema al final como un poquito en la garganta. Y si usted dice, bueno, yo soy muy malo reconociendo ese tipo de cosas, las mieles reales tienen un certificado que lo da el SENASA, que básicamente eso no lo pone la empresa, no lo ponemos nosotros, sino que lo pone el gobierno diciendo la miel que está acá Es de verdad. es pura y certificada. Hacen pruebas de... ¿Qué me- Diego, perdón, Char, es que yo quería saber para qué es esto. O sea, cuando uno lo tiene en Ese la, es en el, la el casa. riego, yo toda perdida. Es para Bueno, que ¿para se qué rieguen sirve las esto? ¿Se abejas. quita? ¿Cómo es la cosa? Ok, bueno, aquí como va a vivir una colmena de abejas que Claro. se instala en los jardines, y las abejas salen por acá, o sea, pasan de la caja, pasan por un canalito que hay dentro y salen. Esta es la salida de la colmena. Ahora, ¿qué pasa en el año? Hay meses muy lluviosos, septiembre, octubre. Podemos levantarlo para Claro. ver si lo vemos por dentro. Las Ah, ok, abejas... súper, ahí tiene el huequito para caminar por dentro. Las abejas comunican ese huequito con la salida de la colmena. Claro. En invierno, cuando llueve mucho, Rafa, las abejas prácticamente no tienen flores porque en el campo hay poquitas flores. Entonces uno puede colocar alimento a las abejas. Entonces, Ok. eso es un alimentador. Ese sería el comedor del condominio. Le ponemos Pero ese es el comedor general. miel de abeja en el tubito. Ok. Es una cucharadita que se le pone y Nada sale- más, no se tiene que llenar. No, eso es un manejo que se hace, no es obligatorio, pero es recomendable Claro. para que la abeja en estos momentos fuertes de lluvia tenga miel para ellos apoyarse. Eso es para endulzarla. Claro. Diego, Para- si para uno que pongan- para que realmente, produzca por más. ejemplo, Charlene, que tiene mucho campo en la casa y tiene matitas que tal vez le gustan a las mariposas y a las avispas y a las abejas, ¿cuánto tiempo después de que usted hace la instalación en la casa vamos a tener la primera cosecha de miel? Bueno, es importante que aparte del campo ahora hayan flores, porque sin flores no hay producción, pero normalmente una colmena después de un año de la instalación ya tiene la primer cosecha de miel, que se hace de esta forma, quitando una gavetita, la colmena queda en su lugar, ella no se ve alterada y de aquí se hace la cosecha. Entonces, año con año, en la temporada de flores, que es como el verano, la colmena nos da producción de miel propia y aparte de eso está polinizando nuestros árboles frutales. Claro. ¿Qué impacto beneficioso tiene esto en nuestra biodiversidad? Si queremos tener uno en la casa, digamos, para nuestra propia cosecha, pongámoslo así. Bueno, hay personas que incluso instalan esas abejitas sin siquiera pensar en la miel, ¿verdad? Porque el impacto realmente de ellas es en la polinización del bosque, de las plantas, de los frutales, de nuestras huertas. Y aparte de eso nos dan el beneficio de cosechar un poquito de miel. Aparte de eso, las abejas naturalmente se reproducen. Entonces Claro. estamos aportando en el futuro, a largo plazo, nuevas colmenas alrededor de donde colocamos la nuestra. Diego, ¿Cuál le ¿cuál es? gustó más? A mí esta. Esta. Vea qué linda. A mí me gustó el Diego, penthouse. ¿cuáles son las plantas que tenemos que tener sí o sí? O ahora bien, ustedes ponen las abejas, adentro de la colmena ya. Sí, las abejas ya van dentro de la casita. Si usted me vende las abejas, digamos. Se vende la casita y lleva las abejas. Abejas dentro. Pero nosotros hacemos un trabajo integral, entonces también hacemos los jardines para polinizadores. Entonces ahí sembramos las plantas que realmente aprovechan las Atraen, abejas ajá. de este tipo, ¿verdad? Que son a plantas tipo de que den- plantas? Tienen que ser plantas que den néctar y polen. Hay muchas especies, ¿verdad? Nativas que visitan las abejas, por ejemplo las viboranas, hablamos de mirtos, hablamos de mañanitas y otro tipo de árboles de Bueno, porte para- medio y grande. Para que las señoras tomen. Y el exceso de grasa y calcio estrechan las arterias que van hacia el cerebro. Estas se llaman las carótidas. Se puede experimentar mareos y muchos otros síntomas, pero ¿cuál sería el tratamiento de por medio para esta situación, para este mal? Está el doctor Jorge Chavarría, que hoy nos va a explicar paso a paso entonces qué es lo que se tiene que hacer en este caso. ¿Qué pasa en las arterias del cuello, doctor, cuando se van tapando? Claro. Bueno, para hacerte una introducción, más o menos 12 millones de personas en el mundo tienen por año un evento cerebrovascular de tipo isquémico. Isquémico lo que quiere decir es que se tapa una arteria y le deja llegar sangre a una parte del cerebro. De esos 12 millones, un 20%, o sea, más o menos 2 millones a 3 millones de personas al año en el mundo llegan a tener ese evento cerebrovascular por un problema en las carótidas. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que ver el cuerpo como un todo. Entonces, normalmente cuando hay enfermedad del corazón, como bien lo vemos en la imagen, cuando nosotros vemos enfermedad del corazón o vemos las arterias tapadas de las piernas,
hasta un 20% de estas personas pueden tener también enfermedad en las carótidas. Entonces, cuando las personas han sufrido un infarto o cuando tienen problemas en el corazón que se les tapa las arterias, entonces también nosotros tenemos hasta un 20% de estos pacientes que pueden llegar a tener que las arterias que le llevan sangre al cerebro se pueden llegar a tapar. ¿Y cuál es el problema? Como te digo, una zona del cerebro se queda sin circulación. Y si esa zona del cerebro se queda sin circulación, son los famosos derrames. Y esos famosos derrames que la gente habla es lo que pueden pasar dos cosas. O te deja una secuela o puedes fallecer de ese problema. Entonces, esta hasta el momento es una de las causas discapacitantes de mayor discapacidad en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vemos estas personas que no pueden mover un brazo, que no pueden mover una pierna, que no pueden hablar por el derrame que han sufrido por este tipo de problema. Y aquí en la pantalla, doctor, tenemos la carótida, ¿verdad? Que justamente de lo que estamos hablando ahora. ¿Cómo es que llega a taparse esta arteria? Normalmente, igual que las arterias del corazón, igual que las arterias de las piernas, generalmente hay factores de riesgo que hacen que la placa aterosclerosa, que se empiece a depositar colesterol y calcio, como bien lo dijiste, entre las capas de la arteria, ¿ok? Y eso normalmente sucede en personas que son diabéticos, hipertensos, fumadores o personas que tienen algún antecedente heredofamiliar de este tipo. Y entonces, ¿esto puede ser hereditario? Esto también puede ser hereditario porque lamentablemente hay personas, usted verá que hay familias que dicen, es que yo tengo un tío que se infartó a los 50 años, que se infartó a los 55. Eso es porque hay una predisposición genética a que la grasa se acumule en sus arterias y eso se hereda. Entonces, normalmente las arterias que predilectamente tienen para acumular este tipo de grasas principalmente es corazón, riñones, piernas y las que van al cerebro, que son las carótidas. Entonces, normalmente la grasa, aunque se puede acumular en todas las arterias del cuerpo, las que principalmente dan problemas son estas que te estaba diciendo. Y como te digo, cuando se afectan las carótidas, que son las arterias que llevan al cerebro, y lamentablemente si se llega, puede pasar dos cosas. Uno, que se tape por completo, o dos, que un fragmento de esa placa se desprenda y se vaya y se aloje en un segmento del cerebro. Y eso se llama una embolia. Entonces puedes tener una embolia de la carótida que le llega al cerebro o puedes tener una placa que simplemente llegó y se tapó por completo y te dejó todo, porque nosotros tenemos dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Entonces la carótida derecha le lleva sangre al hemisferio derecho y la carótida izquierda le lleva sangre al hemisferio izquierdo. Entonces el problema es que si vos dejás o tapás una de estas arterias, ese segmento o ese hemisferio del cerebro se va a quedar sin circulación y ahí es donde viene o que el paciente fallezca o que quede con muchas secuelas. Doctor, el cuerpo siempre avisa, ¿verdad? De alguna u otra manera. ¿Qué puede sentir una persona cuando está el taponamiento de estas arterias? Claro, normalmente, y eso es importante, muchos de estos casos son prevenibles. Entonces, normalmente estos pacientes con estos antecedentes, fumador, diabético, hipertenso, que tienen colesterol y triglicéridos altos y que hay ojalá algún antecedente en la familia de infartos o de problemas circulatorios, normalmente hay que prestarles atención, pero cuando tienen síntomas, generalmente son síntomas que se llaman neurológicos. Entonces, los síntomas neurológicos principales que tienen hay personas que dicen, es que estaba viendo o estaba leyendo y me quedé ciego como de un ojo por un rato. Después me volvió. Eso puede traducir que la carótida le está mandando cierta embolia al ojo y por eso se quedan ciegos y recuperan, pero eso es un signo de alarma. También hay gente que te está hablando y se le empieza a trabar la lengua. Empiezo a hablar y no puedo hablar bien porque se me empieza a trabar la lengua. O se me duerme medio cuerpo, o hay alguna mano que se me queda débil o una pierna. Entonces, esos son síntomas neurológicos que cuando una persona tiene eso, nos está dando un signo de alarma o un signo importante que nosotros tenemos que darle atención de que está de manera inminente a sufrir un derrame. ¿Otro signo importante puede ser el dolor de cabeza constante? Normalmente no, porque generalmente el dolor de cabeza no se relaciona directamente a la carótida. Sí podría tener un derrame, pero a nivel cerebral, no tanto por la carótida. Pero en algunas personas sí puede haber mucho mareo y puede haber como discoordinación, o sea que voy caminando y como que me caigo y entonces esos mareos y que eso que me caigo podría estar en relación con una enfermedad carotidia y no tanto como a nivel del dolor de cabeza. Ahora, la falta de este flujo sanguíneo, ¿verdad? De esta sangre que se irriga el cuello, el cerebro, ¿puede también tener alguna repercusión en la memoria o en la concentración de una persona? Claro, esos son los síntomas que nosotros decimos cognitivos. Entonces, muchas veces
Es más, te lo digo así, normalmente dependiendo del nivel de estrechez de la carótida, nosotros lo operamos antes, obviamente, o lo tratamos antes de que sufra un derrame, porque igualmente esa parte afecta los síntomas cognitivos de las personas y entonces ahí sí podemos afectar inclusive lo que es la memoria y el comportamiento. Doctor, tenemos la pregunta de doña Roxana, lo que pasa es que acá no me entra la señal, entonces vamos a ver si me la soplan para acá. No hay problema. Dice que ella tiene un problema en el corazón. Ok. Y que le dijeron que era una cardiópata isquémica. Ajá. Bueno, una cardiopatía isquémica. Ajá. Cardiopatía isquémica, su nombre lo dice, ok. Igual, la palabra infarto la gente siempre lo relaciona al corazón, pero nosotros podemos tener un infarto a nivel cerebral, o sea, cuando el cerebro se queda sin circulación, eso se llama un infarto cerebral. O sea, infarto en sí lo que quiere decir es que una zona o un tejido se queda sin circulación. Entonces usted puede tener un infarto renal, un infarto cerebral, un infarto hepático, o sea, puedes tener un infarto en cualquier parte del cuerpo que se quede sin circulación. Entonces, cardiopatía isquémica lo que quiere decir es que ella muy probablemente en el corazón, en las arterias del corazón, que son estas que están acá, probablemente tiene una placa que lo que está haciendo es que o sufrió algún grado de infarto y entonces una zona del corazón se quedó sin circulación. Entonces tiene una cardiopatía isquémica porque su corazón en algún segmento se quedó sin circulación de alguna manera y entonces ahora tiene una cardiopatía isquémica. Y esos pacientes, como te digo, un 20% de ellos puede tener enfermedad carotidia. Entonces es importante que siempre, normalmente en este tipo de valoraciones, también tenemos que ver cómo andan sus carótidas. Ya tengo señal. De hecho, estoy leyendo otra cosa que escribió doña Roxana y ella dice que justamente tiene un neurisma en la caótica, solo un aneurisma, perdón. ¿Un aneurisma de? En la aorta. En la aorta, ok. Sí, solo que no le dan el resultado del TAC todavía, que no están seguros. Claro, bueno, el aneurisma estamos hablando de, ya esto es otra enfermedad o otra patología, ¿verdad? El aneurisma en sí es una dilatación de la arteria que puedes tener un aneurisma a nivel cerebral o puedes tener un aneurisma, por ejemplo, en la aorta o en cualquier arteria igual puedes tener un aneurisma que es un crecimiento anormal de la arteria. Entonces, ahí el problema es que si tenés un aneurisma de la aorta, llámese torácica o abdominal, lo más importante es ver el tamaño que tiene, porque los aneurismas como tal, algunos se operan y algunos son de vigilarlos, dependiendo del tamaño de las características de cada uno. Mari también nos escribe, ella dice que padece de mareos desde hace como 40 años, que le han hecho exámenes de todo y no encuentran que tiene el azúcar alta, que no tiene presión alta, que puede ser algo de lo que estamos hablando. Realmente es poco probable por tanta evolución, digamos, 40 años de tener esos mareos es demasiado tiempo. No creo que sea como relacionado a este tema, hay que buscar otras cosas. O sea, los mareos como tal, como te digo, no porque una persona tenga mareos, uno tiene que pensar que tiene una enfermedad carotidia. O sea, los mareos se presentan por muchas razones. Lo que pasa es que, como te decía, en una persona que tiene factores de riesgo, de los que te decía, fumador, diabético, hipertenso, colesterol alto, etcétera, y tiene muchos mareos y pérdida del equilibrio, entonces en esos casos nosotros sí tenemos que valorar a ver si tiene ese problema. Pero si estamos hablando solo de mareos sin factores de riesgo y 40 años, como te digo, habría que investigarla por otras causas y no solamente por la parte de las carótidas. Doctor, dentro de la valoración, ¿cómo se detectan estas calcificaciones en el cuello? Normalmente, ahora es un poco más sencillo. Hace muchos años enviar un ultrasonido de carótidas era como complicado, era poca la gente que lo hacía y era difícil de diagnosticar. Actualmente nosotros en los consultorios privados, radiólogos y cirujanos vasculares, tenemos la posibilidad de hacer ultrasonidos, entonces muchas veces el paciente simplemente lo acostamos y con el ultrasonido nosotros vemos las características de la placa aterosclerótica, vemos las características de la obstrucción de las arterias y si en ese caso nosotros vemos algún tipo de hallazgo que sugieran que la obstrucción es importante, y tenemos dos opciones. Una, enviar un TAC que se llama con medio de contraste, o la otra es enviar una resonancia magnética con medio de contraste, y entonces ya ahí tenemos un diagnóstico probable más certero en el cual tenemos la decisión de, como te decía, normalmente porque tenga, o sea, mucha gente tiene placa aterosclerótica, pero no traduce que haya que operarlo, ¿verdad? Pero muchas personas lo importante es valorar si tiene placa aterosclerótica a ese nivel para que si tiene cumple ciertos criterios, entonces en ese caso sí llevarlo a un procedimiento invasivo, que normalmente son dos tipos, principalmente la cirugía, que es lo que más ha demostrado. Normalmente lo que hacemos es una herida en el cuello, llegar a la arteria y lo que hacemos es limpiar la arteria, literalmente quitarle toda esa grasa que tiene y volverla a cerrar para reinstaurar el flujo al cerebro. Y la otra es colocar un stent, que vamos a ver,
normalmente o lo más importante siempre ha sido la cirugía, pero también de la mano en algunos casos se puede colocar un stent, que es un tipo de resorte, es como un tipo de resorte que se abre dentro de la arteria para abrir esa placa y que mejore el flujo hacia el cerebro. ¿Cómo se detecta que uno está teniendo tal vez un accidente cerebrovascular? Como te decía, digamos, en sí la clínica es como primero la parte de los antecedentes y la clínica. Como te digo, si vos llegás y me decís, mira, es muy frecuente que la gente te diga, mira, es que estaba hablando con mi papá y se le trabó el habla. Qué susto, ¿verdad? Entonces estaba hablando con la persona y dice que se le debilitó una mano. Ajá. Entonces, cuando tenemos esos síntomas neurológicos es súper importante valorar esa zona. Entonces, ahí es donde te digo que acostamos, hacemos el ultrasonido y en el ultrasonido nosotros podemos ver si hay obstrucciones y el grado de obstrucción que tiene. Y entonces, por eso te digo, dependiendo del grado que tenga y dependiendo de las características que tenga la placa, entonces ahí es donde vamos a definir el tratamiento. El tratamiento puede ser solamente con pastillas o tratamiento médico o un tratamiento ya invasivo o quirúrgico. ¿Ese tratamiento es de por vida? Lamentablemente sí. Lamentablemente no puede ser por un tiempo. No, porque cuando ya vos encontrás placa aterosclerótica a ese nivel, el tratamiento que nosotros brindamos, que principalmente son dos cosas que se llaman estatinas y lo que son antiagregantes plaquetarios por medio de la aspirina, digamos. Entonces esos dos medicamentos nos van a mantener lo más estable posible la placa para dos cosas. Uno, para evitar el crecimiento de la placa y dos, para evitar una fractura de la placa y que haya una embolia. Entonces, ese tratamiento, si ya nosotros detectamos que hay enfermedad carotidia, es de por vida. Bueno, teníamos al doctor Jorge Chavarría, cardiovascular hoy. Doc, mira, ya tenemos que irnos, pero tenemos la pregunta de Viviana, de Lisbeth, tenemos otra de Ale. Ahora me meto y ahora respondo, no hay ningún problema. Ya usted sabe cómo es. Sí, claro. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Ahí estamos. Continuamos con más. La tiroides no solamente se mide con un número, hay mucho más que usted tiene que ver, la letra menuda para poder identificarlo. Marta está con nosotros, es Marta Daniela Latino, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Mucho bien, gracias a Dios. Doctora, ¿en qué consisten los análisis de sangre que permiten ahora sí evaluar realmente la función de la tiroides? Bueno, los análisis que nos permite evaluar el buen funcionamiento de la tiroides son la TSH, la T4 y la T3. Son los exámenes principales que nos ayudan a ver el buen funcionamiento de la tiroides. Claro, al medir estas, ¿verdad? La TSH, la T4 y la T3, ¿verdad? Sí, esas son. ¿Qué trastornos se pueden detectar en ese momento? Con este tipo de análisis podemos detectar dos trastornos, bueno, varios, pero los principales son el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. El hipotiroidismo es cuando la tiroides trabaja de manera mucho más lenta, entonces no se produce mucha hormona en el cuerpo. Y el hipertiroidismo es cuando la tiroides trabaja en exceso, entonces hay más hormona en el cuerpo de lo normal. Ahora usted me decía que los resultados dependen, pero ¿de qué dependen? Bueno, dependen de varios factores, la edad del paciente, si está embarazado, si está tomando algún tratamiento y bueno, también los rangos en el laboratorio dependen también de cada tipo. Bueno, vamos a ver en pantalla justo esta que tenemos aquí, ¿verdad? Los valores, digamos, normales de hormonas tiroideas. ¿Qué nos está diciendo eso, doctora? Bueno, acá tenemos la T4 total, la T3 total, la T4 libre y la TSH. Bueno, la T4 total, esta es la hormona que mide tanto la hormona circulando en sangre como la que está unida a proteínas. El rango ideal de este tipo de hormona tiene que estar en 4.5 a 12. La T3 total, esta tiene que estar entre 85 a 180. Esta es igual que la T4 total, mide tanto la hormona que está circulando en sangre como la que está unida a proteínas. Y la T4 libre, este tipo de hormona es la que se utiliza para ver cuánta hormona está tirando en el cuerpo. Ya en este caso tenemos la TSH, que está la hormona estimulante de tiroides, que esta funciona como un mensajero entre el cerebro y la tiroides. Ok, entonces la TSH, ¿verdad? Podríamos decir que es la hormona estimulante de la tiroides. Exacto, así, TSH significa hormona estimulante de tiroides porque funciona como un mensajero entre el cerebro y la tiroides. Ahora, hay gente que dice, hay varios exámenes de tiroides, ¿verdad? Unos más profundos, otros más superficiales. Ajá, sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son? Bueno, por lo general cuando el doctor te manda un análisis de tiroides, principalmente te mide la TSH, que es la hormona estimulante de tiroides, porque esta es como un mensajero, esta te dice cuánta tiroides se está estimulando en nuestro cuerpo. Te manda la T3 libre y la T4 libre, que son los principales. Entonces, ¿la TSH siempre tiene que estar por debajo de 2, Daniela? Por lo general, depende del rango del laboratorio, pero por lo general sí. Ahora bien, ¿cómo deben de ser los resultados en los exámenes de la tiroides? Los resultados en los exámenes de la tiroides varían un poco. Por ejemplo, en la TSH lo ideal es que esté de 2 a de 0.3 a 4.5. La T4 total lo ideal es que esté en 4.5 a 12.
Claro. Y la T3 total, lo ideal es que esté en 85 a 180, pero como te digo, estos rangos pueden variar. Hay que conocer el estado clínico de la persona, la edad, si está tomando un tratamiento o si está embarazado, porque en esos casos se pueden alterar un toque. Sí, que ahí cambia un poco, Ajá, ¿verdad? exacto. Recuerde que nuestro Facebook está activo por si usted quiere hacer cualquier consulta. La TSH siempre tiene que estar por debajo entonces de 2. Lo ideal, sí. Lo O ideal sea, es que sí. sin tomar en cuenta, digamos, un embarazo o algún medicamento. Exacto, lo ideal es que esté por debajo de 2, correcto. ¿Qué pasa si está más bajo o más alta? Bueno, en este caso, Digamos, en una persona normal que no en tenga este ningún- caso se relaciona a las personas que tienen la TSH elevada, se relaciona al hipotiroidismo. Esto quiere decir que la tiroides está trabajando menos, entonces hay menos tiroides en el cuerpo. Y cuando la TSH está baja, se relaciona al hipertiroidismo. Esto quiere decir que la tiroides está trabajando en excesos, hay más hormona en nuestro cuerpo. Nos cuenta Brenda a través del Facebook que ella tiene hipotiroidismo. Le mandaron 2 pastillas por día de lunes a viernes, pero los fines de semana solo una. 3 meses después, su TSH baja demasiado y le dan debilidad, bajó de peso, siente que el corazón le palpita demasiado y la doctora le mandó entonces una pastilla cada día. Dice que a ella le preocupa eso, que qué podría estar sucediendo. Bueno, en este caso es muy importante que la persona también se haga otros análisis. Yo le recomendaría que se haga la T3 libre y si no, también que se haga algún análisis con respecto a la T4 total para variar. Si no, también sería muy importante que vaya donde un endocrinólogo porque cuando la persona está teniendo problemas de tiroides al inicio es un poco difícil como ver el tratamiento, llegan a tener a veces desbalances muy radicales. Entonces, en ese caso es importante que recurra al médico o vaya donde un endocrinólogo. Claro, vea, doña Sandra dice que ella padece de tiroides desde hace años. ¿A partir de qué edad una persona podría empezar a tener problemas con la tiroides? Vieras que esto varía, pero por lo general en las mujeres llegan a desarrollar problemas de tiroides cuando están en el estado de menopausia. Se llega a desequilibrar el metabolismo de la mujer, entonces puede que desemboque un problema de ¿Se tiroides. puede hacer algo para prevenirlo? El ejercicio, buena alimentación, pero cuando toca, digamos, este tipo de problemas, como te digo, normalmente en las mujeres se desemboca en el estado de menopausia. Ahora, la T4 libre debería estar entre 0.9 y 1.2. Sí, lo ideal es eso, la T4 libre, esta mide la hormona que circula en el organismo para que se pueda utilizar. Claro, vea, dice Vero también que la T3 a ella le sale bien sus exámenes de sangre, pero curiosamente la T4 y la TSH le salen en 6.2. Le salen un poquito elevadas, por lo general ese tipo de personas está presentando un hipertiroidismo, en este caso sería lo ideal que vaya al médico para que se medique y le puedan dar un mejor diagnóstico, sí. En este caso, digamos que todavía no están demasiado elevados los rangos de doña Vero, ¿podría revertirse? Podría revertirse porque, como te digo, en algunos casos la TSH se puede elevar por la edad, embarazo o algún tratamiento. Entonces, lo ideal ahí es que se hagan los análisis clínicos correctos para ver, incluso hasta que se pueda hacer exámenes con respecto a las vitaminas, un hemograma, porque esos rangos pueden variar. La T3 libre entonces debe mantenerse entre 3.6 y 4.2. Correcto, lo ideal es que se mantenga en ese rango, sí. Vea, dice también Ale que a su hermana le realizaron un ultrasonido porque se sentía como un estorbo en la garganta. Le salió que tenía nódulos, luego de 3 meses se repitió el ultrasonido en otra clínica y salió que no tiene nada, pero igual siente el estorbo. ¿Qué podría hacer? Mira, en ese caso es muy importante que, digamos, si un doctor la evaluó y dijo que tenía nódulos, yo le recomendaría que se hiciera una ecografía. Okay. Sí, se hiciera una ecografía para ver más a fondo. A veces aparecen nódulos en el cuerpo cuando la persona está en estado de, ¿cómo te digo? Como cuando la persona con la regla, se pueden aparecer nódulos en ciertas partes de acá, en los pechos, entonces eso puede variar. ¿Pero es un hombre en ese caso? ¿Es un hombre? Ajá. Ah, ok, entonces sí yo le recomendaría que se hiciera una ecografía. Ok, dice también doña Isla, ¿cuáles son los síntomas o cómo se da cuenta una persona que está teniendo problemas con la tiroides? Bueno, depende si es hipotiroidismo o hipertiroidismo. En el caso si es hipotiroidismo, la persona aumenta de peso, se le cae el cabello, anda muy cansada, tiene escalofríos. En el caso del hipertiroidismo es lo contrario, la persona baja de peso, tiene mucha ansiedad. Entonces, en estos casos, lo ideal es que vaya y se haga un análisis en el laboratorio, claro. También que se haga un hemograma, a ver si también son deficiencias de vitaminas, porque también puede ser eso. No todo tiene que ver relevancia con la tiroides, hay que evaluar un gran rango de cosas para ver qué puede ser. También a través de nuestro Facebook, doña Ana nos cuenta que a ella le sale la THS en 3.90, que si estará bien. La TSH en 3.90, sí está dentro del rango la TSH en 3.90. O sea, todo está dentro del rango normal. Doña Militza dice que tiene problemas con la tiroides
autoinmunitario? ¿Por qué, Bueno, digamos, estos son anticuerpos de la tiroides. Esto normalmente se da cuando el sistema inmunológico está atacando a la tiroides. Entonces, estos son enfermedades autoinmunes. Aquí se evalúa mucho lo que son la TSH y la T3 libre. Hay que evaluar esos dos análisis. Perfecto, ella es Marta Daniela Latino, microbióloga. Muchas gracias por habernos acompañado. Un gusto. Bueno, algunas veces sentimos como que alguien nos dijo, hay un fuego en su boca, una llaga, un ardor, pero eso puede ser inofensivo a la larga. Lo cierto del caso es que la doctora Sandra León hoy nos trae la información exacta y hoy la compartimos con usted. Bienvenida, doctora. Viendo esas imágenes yo digo, sí, muchos pacientes me llegan así y realmente hoy vamos a ser los consejeros para que usted entienda qué es un afta y qué es un herpes. Vamos directamente entonces, doctora, ¿qué es un afta? Bueno, un afta lo que vamos a ver es una lesión dentro de la boca. Esa lesión es de un color blanquecino y tiene un aspecto como redondeado o alargadito, pero no se extiende demasiado, solo que duele, arde. Arde. Y en cambio el herpes labial es a nivel del labio por fuera, en estas zonas de aquí, ¿verdad? Y se puede extender un poquito más hacia las partes de arriba o hacia las partes de abajo y hacerse como en esa imagen voluminoso, o sea, lo que empezamos a ver y empieza así, empieza con un hormigueo, luego ya empieza un brote, luego ya se hacen ampollas y luego ya se ve grande, inflamado el labio. Ahora, doctora, muchas personas están relacionados con el estrés. Alguna persona dice, ¿cómo aparecen? ¿Puede ser producto del estrés? Bueno, muy buena pregunta. Vamos a ver, el estrés forma parte de todo este proceso que vive una persona. Si una persona vive muy estresada, con mucho trabajo, que no tiene tiempo, que nunca descansa, que no duerme bien, que no come bien, lógicamente el cuerpo de alguna manera reacciona como todo en la vida. Entonces sí vamos a ver alguna reacción y esa puede ser un afta. Así puede empezar. Por medio de un afta podemos ver que la persona ya está en un proceso de estrés y es que el cuerpo habla, Andrés. Sí, así es. El cuerpo habla, el cuerpo nos grita cuando está mal, cuando algo no está bien. Entonces es muy importante saber que cuando empieza a salir una llaguita o empieza a salir un brotecito, es importante verse de inmediato para que ese proceso lo podamos disminuir en dolor, porque muchas veces es doloroso, ¿verdad? Las aftas lo que hacen es que no podemos abrir mucho la boca o que cuando comemos algo y nos cae algo ácido o algo muy dulce nos duele demasiado. Entonces, ¿qué tenemos que evitar comer para que eso no suceda? ¿Con qué nos podemos ayudar para evitar que las aftas lleguen a su término? Porque ellas, usted les puede poner de todo y hay un montón de remedios caseros que tenemos que hablar de eso ahora. Incluso algunas personas eso lo asocian con el estómago caliente. Muy bueno, sí. Hace falta un poquito de hidratación. Lógico, porque lo que es la alimentación es muy importante con lo que el cuerpo le va a expresar a usted de que hay algo que no está bien, que no está correcto en su organismo. Y lo primero que hace es tirarlo afuera. ¿Y cómo lo hace? Por medio de aftas, por medio del herpes. Ahora, doctora, si a uno le aparece un afta, ¿cuál sería la primera indicación? ¿Qué hago inmediatamente? Ok, primero es bajar los alimentos ricos en ácidos. O sea, todo lo que es ácido va a irritar la parte de la mucosa, porque estamos hablando que es en estas zonas donde las aftas se ponen, estas zonas de aquí arriba por dentro, ¿verdad? Estas partes de aquí son las que se van a llenar de aftas, o sea, lo que es el vestíbulo de la boca va a estar lleno de zonas blanquecinas. Esas zonas las tenemos que como cuidar para que no permanezcan más tiempo, pero sí tienen un tiempo determinado. Tienen un tiempo de 1 a 2 semanas, de un día a 2 semanas.
O sea, eso es lo más que puede durar. Si ya el afta dura más de 2 semanas o el herpes dura más de 2 semanas, es mejor que acudan al dentista, al especialista para que les ayude. Ahora, doctora, ¿y el fuego? Cuando ya aparece ese fuego y lo encuentro, lo focalizo, lo distingo bien el afta, ahora voy con el fuego. Ok, el fuego puedes tener varias etiologías. La primera es la falta de vitaminas. La segunda, y estamos hablando que el fuego, ¿verdad? Como le decimos, es el herpes labial, es el mismo, ¿verdad? Es el mismo, solo que lo vamos a llamar popularmente fuego. Como un fuego, el que se hace un granito en mitad del labio, aquí en la pura orillita. Exactamente. Y también, eso es muy importante, ese herpes labial también tiene un determinado tiempo y se va. Ahora, ¿qué ayuda a que el herpes no salga constantemente? Porque hay gente que, por ejemplo, le dio el herpes hace un mes y mes y medio otra vez tiene el herpes. Y 2 meses otra vez tiene el herpes. Entonces, ¿cómo evitar eso? Bueno, eso se puede evitar con un antiviral y tienen que ir a consulta para que sea medicado con un antiviral, tanto tópico como tomado. Eso le va a ayudar a que el herpes disminuya su salida durante mucho tiempo e inclusive años. Entonces, los antivirales es lo que hacen, disminuir. Y además, una cosa muy importante, tienen que tratar de bajar el estrés, tienen que revisar cómo están en las vitaminas, tienen que ver si están inmunosuprimidos, ¿verdad? Porque eso también provoca que constantemente estén saliendo ese tipo de lesiones. Doctora, pues precisamente aquí estamos en la transmisión también en nuestra red social. Ajá. Y María Fernanda nos pregunta de que, vamos a ver, ella tiene en la encía, a veces le duele mucho, no tengo ganas de comer, pero también no distingo qué puede hacer. Me duele la encía mucho, irritada. Es que hay varias enfermedades orales que las tenemos, por eso este programa es tan importante, porque necesitamos distinguir lo que es un afta, lo que es un herpes, lo que es una enfermedad periodontal, que tenemos que tener cuidado de qué es lo que está padeciendo la boca, o si tenemos un absceso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, el afta no tiene pus, no sangra. La enfermedad periodontal sangra y se inflama. Un absceso tiene una cantidad de pus, una cantidad de inflamación y duele constantemente, o a veces no hay dolor porque la salida de pus hace que no haya dolor. Entonces lo que va a tener es mucha inflamación, temperatura también, pero el afta no da temperatura. Entonces usted puede distinguir si lo que realmente está sufriendo es un problema que afecta los dientes, la encía y el hueso, o simplemente es un afta que se puede controlar en 8 días a 15 días. Importante la pregunta de Katia. Dice, cuando como chile o rice and beans, se me hace como un herpes. Cuando como chile. Bueno, lógico, vamos a ver. Qué pregunta más buena. Los irritantes ácidos o muy salados van a irritar nuestra mucosa. Y lógicamente, si la tenemos muy delgada, se nos puede abrir, y más si es muy picante. Entonces tenemos que tener también el cuidado de que los alimentos muy picantes o muy ácidos no tener mucho contacto con ellos en nuestra mucosa oral, porque con el tiempo pueden tener grietecitas. Ahora, muy importante que usted se vea, porque también puede ser que usted tenga deficiencias, no solo de vitaminas, sino que también tenga algún problema ya más de salud integral, porque eso no sucede comúnmente a nadie. O sea, la gente come chile, la gente come cosas ácidas y no necesariamente se le lesiona la mucosa. La pregunta de Alexander se las trae. Dice, doctora, yo después de salir del colegio aproximadamente se me empezaron a hacer muchas aftas, 1 por semana, y en ocasiones 3 aftas al mismo tiempo. ¿Qué puede ser? Bueno, también algo muy importante, Alexander, es la limpieza. O sea, la higiene oral es sumamente importante. Si usted la tiene, perfecto.
Descarto que sea por mala higiene. Y si usted, por ejemplo, ha vivido cuadros de estrés intensos, eso puede provocar que usted esté constantemente con aftas y no baje el nivel de cortisol. Entonces, al haber un nivel de cortisol muy alto, se va a ver reflejado en su cavidad oral. Otra cosa que también es importante que usted observe es si usted tiene alguna deficiencia o su sistema autoinmune está bajo de defensas. Eso es muy importante que lo revise. Doctora, muchísimas gracias. Aquí quedan muchas preguntas. Vamos a quedarnos contestando a nuestro público y esto nos encanta, esa interacción. Así que gracias por este tema tan importante. Con muchísimo gusto. Gracias, doctora. Amenazas de embargo, llamadas intimidantes, amenazas por teléfono, hasta amenazas a los familiares o visitas inesperadas. Los embargos son todo un tema, o las amenazas de embargo. ¿Cuándo realmente cabe un embargo? ¿Cuándo lo avala la ley? ¿Y cuándo es un acto ilegal que lo están haciendo para amedrentar a la persona que debe? Hoy nos vamos a aclarar ese tema con el licenciado José Hernández. Licenciado, gracias por estar con nosotros. Claro que sí, buenos días. Gusto, más bien, muchas gracias por la invitación. Licenciado, cuando uno escucha la palabra embargo, de inmediato piensa en que va a perder su salario, la casa, sus bienes. Desde el punto legal, ¿qué es lo que un juez puede ordenar para un embargo? Claro, vamos a ver, primero deberíamos aclarar qué es un embargo. Recordemos que cuando usamos la palabra embargo estamos haciendo la idea de que el juez dice y da una orden: aparten, separen ciertos bienes de esta persona porque lo vamos a llevar a remate. Es decir, el susto es real. Cuando me dicen embargaron la casa, significa que están separando mi casa del resto de mis bienes para luego rematarlo. Si es el embargo de salario, por ejemplo, entonces la orden es: separen una parte de ese salario, deposítenlo a la cuenta del juzgado y entréguenlo. Es decir, yo ya no cuento con esa parte de mi salario. Mi liquidez va siendo menor cada vez. Entonces, sí, el miedo es real. Evidentemente puedo perder bienes, puedo perder vehículos, puedo perder parte de mi salario cuando yo ya no pude pagar una deuda y esa deuda llegó directamente a cobro judicial. Ahora, Diego, lo que mencionabas de decir, bueno, a veces es un acto ilegal, es cuando las empresas cobradoras me llaman, me amenazan y ni siquiera han presentado una demanda. Ok, eso era lo que le iba a preguntar ahora, licenciado, porque se menciona mucho esto, los cobradores, por ejemplo. Vea, es que ya el embargo está aprobado, ya mañana usted se queda sin ese carro, o mañana le llegamos con el OIJ y a usted le van a sacar con la fuerza pública, también lo van a sacar de su casa. ¿Cuál es el procedimiento legal para que usted sepa que realmente ya un embargo se va a llevar a cabo? Vea, yo le voy a decir esto, le voy a decir la peor amenaza falsa que están haciendo las empresas cobradoras para que las personas estén enteradas. Están mandando mensajes a decir: como usted es una persona irresponsable que no paga sus deudas, vamos a poner en una denuncia al PANI para que le lleguen a quitar sus hijos. Eso me lo han enseñado varias personas que me llaman llorando, estresados: licenciado, me van a quitar los niños, me van a embargar los niños. Imagínense ese concepto. Es decir, realmente están llegando, sobrepasando todos los límites que podría tener una empresa cobradora, mintiendo y engañando. ¿Cuál sería lo más lógico que tiene que hacer una persona cuando recibe amenazas? Número 1, buscar asesoría. Número 2, tener la clave del Poder Judicial. El Poder Judicial tiene una página donde usted puede verificar todas las demandas que puede tener una persona. Entonces es importante tener la contraseña del Poder Judicial y evidentemente estar asesorado por un abogado que tenga experiencia en temas de cobro judicial. Licenciado, vea lo que nos dice Morenita en nuestro Facebook. Dice: ¿qué pasa cuando a uno lo llaman a cada hora presionando y no ha sido notificado por ningún medio? ¿Qué se puede hacer? Esa deuda tiene más de 5 años, dice Morenita. Ok, aquí hay un tema muy importante y podemos sacar varias cositas. 1, puede ser que solo me estén haciendo cobro administrativo, es decir, es solamente la llamada.
Si me dicen ya hay embargos, entonces hay que verificar si realmente ya presentaron el cobro. Y si tiene 5 años la deuda está prescrita. Pero ojo, para pedir la prescripción de una deuda, tiene por obligación que ya estar presentado en tribunales de justicia. O sea, tiene que ser por medio de un abogado. Sí, tiene que presentarse un escrito que se llama excepción de prescripción y hay que pedir la prescripción del capital y de los intereses además. Ahora, en algunas ocasiones, como usted nos decía, hay empresas de cobro que le dicen, ya mañana mismo llegamos a quitarle el carro, ándese con cuidado, ¿verdad? Hasta ese tipo de amenazas. ¿Eso lo puede hacer directamente la persona cobradora o solamente un juez puede ejecutar un embargo? Es que, vamos a ver, se presenta la demanda. La empresa que está cobrando, sea el banco, una cooperativa, una financiera, el que sea, el acreedor, presenta la solicitud de embargos. ¿Cuáles embargos? Para que lo tengamos claros. De propiedades, de vehículos, de cuentas bancarias, de salario, eso es como lo más normal. El juez ordena que se apliquen los embargos y ojo, este dato es muy importante, los embargos no se notifican. Los embargos únicamente se aplican, es decir, si el juez da la orden de embargarme el salario no me tienen que notificar. Simplemente se lo comunican al patrono y el patrono retiene. O sea, nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta. Lo que el deudor recibe es únicamente la notificación de la demanda, pero no la notificación de embargos porque eso no existe. Los embargos simplemente se aplican y listo. El licenciado nos dice, Ale, hace unos años adquirí una deuda en X tienda. Empezaron funcionarios a llamar, si mañana trae tanto le bajamos interés y parte de la deuda. Y ella dice que lo hizo por ciertas semanas, porque según ella ya estaba pagada la deuda. Y luego la empezaron a llamar que le embargaban todo. Sí, porque hay un tema, cuando las deudas son muy viejas, este tipo de artimañas, vamos a decirlo muy claro, lo usan para activar nuevamente un crédito que está ahí ya viejísimo. Yo he tenido, digamos, consultas que me dicen, licenciado, vea, tiene 15 años esta deuda, pero me dijeron que si pago 5,000 me hacen un rebajo. Le digo, no, porque lo que van a hacer es activarle el crédito nuevamente. ¿Y se puede, licenciado? ¿Lo pueden activar por la cantidad que se debía, aunque ya haya pasado el tiempo? Vamos a ver, en el Código de Comercio, en el artículo 984 y 977, ahí lo puede buscar la gente, establecen cuáles son las causales para que el periodo de prescripción se interrumpa. ¿Qué pasa si ya lleva 15 años y yo hago un paguito? Se vuelve a activar y tienen otra vez 4 años más para cobrarme. Entonces, por eso yo digo siempre, busquemos asesoría, no tomen ninguna decisión antes de consultar con un abogado. Esteban nos dice, algunos mensajes de texto como cobro judicial, dice que una empresa, digamos que le cobran por parte de una empresa y siempre llegan con otro nombre, que si eso se puede hacer. El tema es la venta, yo le digo la venta de deudores en Costa Rica. Eso es una moda. No es que te estén vendiendo el deudor, pero yo así le digo así muy francamente. Simplemente es que yo tengo una deuda con un banco, el banco ya no quiere tenerme a mí de cliente y le vende mi crédito a otra empresa cobradora y de repente aparece alguien que yo nunca firmé nada con ellos y me aparece cobrando. Eso básicamente es válido, está en la legislación costarricense, es totalmente posible. Lo que sí tienen que ver es que hay una obligación de que al deudor se le comunique que ese crédito ha sido vendido o traspasado a otra empresa. Tienen que notificar. Hay que notificar, correcto. Licenciado, nos dice Andrea, ¿qué pasa si hay una notificación de una deuda de hace 8 años, pero nunca más hicieron cobro ni embargo? ¿Eso prescribe? Claro, vea qué interesante. Esa pregunta de Andrea es demasiado buena. Hay dos tipos de prescripciones. Uno es la prescripción de la deuda. Pero ¿qué pasa si a mí me notifican y el banco después de la notificación no hace nada? O el banco, la cooperativa o la financiera no hace nada después de la notificación. Si pasan 4 años después de la notificación y no se hizo nada, podríamos alegarle al juez la prescripción de la sentencia que le dio inicio a ese proceso de cobro judicial. Entonces tenemos la prescripción de la deuda por un lado o la prescripción de la sentencia de inicio. Entonces sí es importante siempre estar atento a qué tipo de defensa técnica ese deudor tiene derecho. Ahora, ¿cuáles son las prácticas ilegales que, digamos, usted más escucha, que la gente le menciona?
por parte de las empresas que cobran. Sí, definitivamente ese tipo de amenazas de que si usted no paga el lunes, el viernes le llegamos a sacar las cosas con el OIJ. El OIJ no se va a meter en un problema de deudas comunes. Lo que les acabo de decir hace un rato, increíble. Si usted no paga, no viene, hace un pago, vamos a presentar la denuncia en el PAN y le vamos a quitar los niños. Ese tipo de cosas no se vale, eso no es válido. Hay que hacer un cobro que sea consciente y que vaya en correspondencia pues, con la legislación que tenemos actualmente, ¿verdad? Licenciado, nos dice, ya le digo, nos dice David, ¿cómo se hace cuando se me embarga el salario pero no he sido notificado? Solo veo que el embargo ya está en planilla, yo soy funcionario público, nos dice David. Interesante, vea David, pasa lo que les decía hace un momento. Los embargos no se notifican, los embargos simplemente se ejecutan. Ahora, ¿qué pasa si pasan 4 años, me tienen embargado pero nunca me han notificado? Yo puedo pedir la prescripción de la deuda y solicitar la devolución de todos los dineros nuevamente hacia el deudor. O sea, licenciado, para entenderle, a uno lo embargan antes de que se lleve a cabo el proceso. Antes de que se notifique la demanda. Ah, ok. Porque existe la notificación de la demanda y la aplicación de embargos. Entonces, yo podría estar embargado y no estar notificado del proceso judicial. Okay. Eso lo hacen como una especie de medida cautelar. Exacto, de hecho es eso, es una medida cautelar preventiva para que el deudor no esconda los bienes o el salario o lo que tenga en ese momento. Licenciado, le agradecemos muchísimo. Le voy a agradecer todavía más si se queda unos minutitos conmigo porque tenemos varias consultas. ¿Está bien? Claro que sí, ahí vamos a meternos al chat y vamos a contestarles. De una vez, muchísimas gracias, licenciado. Con todo gusto. Por venir a hablar de este tema tan interesante. Don Rafa, espero que haya... Poniéndole bonito, ¿ah? Vean, uno tiene que ponerle bonito también a la puerta de la casa. Qué bonito que es entrar a una casa, ver una buena puerta, de buena calidad, también que se acorde mucho a su presupuesto y por supuesto que a su gusto, estéticamente, pero nos tiene que dar mucha seguridad. Esta que estamos enfocando en este momento son para cuartos, estas que están por acá, véngase Edu, son para principal, digamos, la puerta principal de la casa, y para eso tenemos a Angie, que es experta en puertas y también asesora antes de la compra, y nos va a hablar entonces exactamente cómo podemos escoger la buena puerta. Gracias por la oportunidad de estar Bienvenida. acá. Gracias. ¿Por dónde empezamos, Angie? Bueno, primero, digamos que tenemos que saber cuál es la puerta que vamos a necesitar, si es para cuartos, si es para puerta principal. De ahí podemos empezar. Sí, vamos con las puertas principales porque es la que usualmente la gente pide más. Principales, yo traje solo 2 modelos, ¿verdad? Manejamos muchos, pero por el espacio trajimos 2. Una pinceladita. Una pinceladita. Estas, digamos, ofrecen mucha seguridad porque son puertas con mayor estructura de madera interna, a pesar de que esta es enchapada. Entonces es una puerta que aparenta madera sólida, sin embargo no es totalmente sólida. Tiene un enchape de madera que sí permite acabado y por dentro lo que tiene es pino chileno, es seco al horno y es una estructura que más o menos, para que tengan una idea, unas 4 pulgadas, 4 o 5 pulgadas de estructura, por si hubiese que ajustar. Me encanta que tiene estos detalles, ¿verdad? Es que puede ser como un labrado, ¿es verdad que sí, Angie? Sí, es un canal, ¿verdad? Ahora se usa mucho, ¿verdad? Las líneas. Ahí, Bueno, ya nos habló del material. En ese caso, este caso también es otra puerta principal, madera sólida, totalmente sólida. Esta sí es todo madera. ¿Esos son piezas de madera? Exactamente. Okay. Ellas vienen aquí unidas, con cola y a bajo presión. Es una puerta que ofrece para la puerta principal un acabado más limpio, ¿verdad? También que se usa mucho ahora las líneas contemporáneas. ¿Qué se está usando más? ¿Las líneas o ese tipo de labrado? También depende del gusto. Y del gusto. Sí. Angie, vamos a hablar de un tema que yo creo que a todos nos concierne, porque cuando vamos a comprar una puerta nada más llegamos al lugar y decimos, bueno, sí, yo quiero una puerta. Sí, pasa. Entonces pregunta, sí, pero ¿en qué medida, verdad? Tal vez se nos complica tomarle la medida. ¿Cómo es que se tiene que tomar la medida correctamente? Ok, la medida se toma de la puerta que ya tenemos. Si tenemos una puerta, el ancho
Okay. Medimos la puerta que actualmente tenemos, en este caso 80 centímetros. ¿Esta sería la medida estándar? Hay varios tamaños estándar, okay. Desde los 60 centímetros hasta 1 metro van las medidas estándar, 2.10 de alto. 2.10 de alto. Ajá. Esta sería la forma más fácil para que no se agachen a ver los números abajo. Así es como se toma la medida para pedir entonces la puerta. Ajá, así se toma si tenemos puerta. Después, si no tenemos puerta, cuando estamos construyendo, ahí sí hay que tomar dos cosas en cuenta. Si ya tenemos marco, medir dentro del marco, que por ejemplo, si este fuera el marco, yo mido de aquí a aquí y le digo, ok, el espacio de puerta es este. Entonces, en este caso, en centímetros serían 77 centímetros. Y la si medida... no tenemos... Ajá, ¿y la medida igual sería del piso a donde está la parte superior del marco, porque es el espacio que tenemos para meter ahí la puerta, para empotrarla. Si no tenemos marco, entonces va pared a pared y piso a pared, la medida. Ahí sí, ser muy claros con la persona que les atiende y decirles, el espacio que tengo es pared a pared, no tengo marco. Entonces, con mucho gusto nosotros le sacamos la medida a la puerta, rebajando marco y le recomendamos también el marco que va a usar. Bueno, que ya demostramos estos dos diseños, pero hay mucho más. Ahora, los cuartos, a mí por lo general me encantan ese tipo de puerta para los closets. Siempre se ve muy bonito. ¿Esta es un tamaño estándar? Esta es tamaño estándar. Hay varios, como le digo, en el caso de las puertas ¿Cuál de es el closet, tamaño estándar para la puerta de closet? Desde los 30 centímetros cada 5, ¿verdad? Vamos contando cada 5, hasta los 60 de ancho. Y 2 metros de alto. ¿Qué característica debe tener una buena puerta para los closets? O sea, ¿exactamente en qué me tengo que fijar? Bueno, yo les recomendaría principalmente que tenga luz, que deja pasar la luz, que tenga espacio para que pase también el aire, la ventilación, para que no se humedezcan los zapatos, la ropa, lo que está dentro. Pues ya de ahí depende mucho el diseño que requieran. Nosotros tenemos 2 diseños, esta que es más abierta y una que es más cerradita, porque hay gente que no le gusta que se vea mucho hacia adentro. Que se vea tanto. Sí, que se vea. Bueno, esta está muy bonita también. Vamos a pasar a, esta otra puerta principal que ya es... ¿Esto es un material diferente o ya estas, o es como un revestimiento? Estas que colocamos de aquí para allá son internas. Le voy a explicar por qué. Aunque usted la ve y parece principal porque se parece a esta, la estructura interna de ella es más delgada. Estamos hablando como de 2 pulgadas más o menos, 1,5 pulgadas, lo que es el marco interno. Entonces nos va a permitir un ajuste de medio centímetro de cada lado. Eso hay que tomarlo en cuenta cuando vamos a comprar, porque si no tenemos una medida estándar, podemos optar por una que se pueda ajustar o podemos mandarla a hacer a la medida. Ya depende de la medida que necesiten. Ahí más o menos uno lo mide. Para que no se les dañe, porque no se pueden cortar mucho en estos casos. Pasemos a las puertas de los cuartos, porque ya estas, yo digo que además de seguridad es como lo primordial en la puerta principal, pero la de los cuartos se busca privacidad y también decoro. Decoro. Esta está muy linda, esto es un diseño muy clásico también, ¿verdad? Es clásico, exactamente. Si tenemos muchas cosas de madera en el cuarto, queremos que también la puerta haga juego con lo que tenemos en la habitación. ¿Cómo se juega con el llavín en cuanto a la puerta? El llavín va siempre a 90-95 centímetros del piso, pues lo general. Entonces medimos del piso hacia arriba. Ahí tenemos ya un espacio que es sólido para colocar el llavín. Más o menos entre los 90 y los 95 centímetros trabajamos el huequito para el llavín. Sí recomendamos que el cliente la lleve así, porque si ya teníamos una puerta antes colocada, es mejor que coloquen el llavín donde ya estaba el anterior, para que no tengan que hacer otro hueco al marco. Si la puerta del cuarto es más pequeña y se llega con las medidas, como ya les explicamos cómo es que las tienen que tomar, ustedes la hacen perfectamente. Se la hacemos. Igual de estas hay desde 60 centímetros, que es pequeñita, es más ¿verdad? Pequeña. De 60 centímetros es ese tamaño y es estándar. Entonces, esta está preciosa también. Esa también es de habitación. ¿Esto qué es exactamente? El enchape es una lámina de vinil que aparenta madera, ¿verdad? Natural y permite acabado. Entonces, estas son especiales para el que quiere solamente un barniz y resaltar esta veta, ¿verdad?, de la madera. Ah, bueno, porque esa es otra cosa que hay que tomar en cuenta. La puerta, después de que se lleva a la casa, tiene un proceso de curación. ¿Cómo es esto? Hay que protegerla. Nosotros trabajamos maderas secas al horno, entonces el poro de la madera viene abierto, lo que podría causar que con el tiempo, si no la sellamos, chupe o absorba lo que es humedad del ambiente y se pueda dañar. En ese caso recomendamos por lo menos barniz, y si no, tinte y ya el acabado más profesional que la persona quiera. Muchas veces nos llegan con esta de que, ay, qué linda, que es blanca y así la voy a dejar. No, esto es una base de Premier
es una base ok, para darle esto acabado. digamos que esto es como la prebase, ¿no? El primer. Exacto. Como en el maquillaje, digamos que este es el primer, ¿verdad? Para que las chicas me entiendan. Y después el color ya es al gusto. El color es al gusto. ¿Hay algún tipo de acabado que se haga con el color que se pone? En estas recomendamos siempre pinturas a base de aceite y ojalá tonos lisos, ¿verdad? No tanto el tinte porque nos cuesta cubrir esta base blanca. Entonces, si el cliente me dice, me gustaría algo como más madera, más natural, optemos por esta, ¿verdad? Porque la base nos va a permitir trabajarla más con colores más naturales que esta que ya viene con un tono blanco. Angie, y esta en similitud con esta otra negra que fue la que vimos anteriormente de la puerta principal, ¿también tiene menos profundidad? Son las mismas bases, la misma estructura interna, pero ahí eso es una buena observación. Entre esa y esta, lo que mandaría es, digamos, que el cliente quiera facilidad de limpieza, porque esta es una melamina, ya viene así. A esta lo único que el cliente le tiene que hacer, o que nosotros le recomendamos, es cubrir esta parte. Siempre darle acabado a los cantos, parte de abajo, parte de arriba y los dos costados para que la puerta no absorba humedad y además Con ritmo, con buen entusiasmo, así enfrentamos cada mañana aquí en la Casa de Giros. ¿Con qué seguimos? Porque vamos para un paseo a Atlanta, Bueno, ¿cierto? Seguimos con Mari, Cris. Seguimos con Mari porque se fue de paseo Está en eso, a Atlanta, pero también visitó un zoológico. Ajá, Rafa sigue en eso, que es la favorita. Es majadero. Sigue diciendo. No lo culpo, es mi favorita también. Ella es muy bella. Vámonos de paseo al zoológico en Atlanta. Y es que acá en Atlanta está ubicado el zoológico con más de 1000 animales, unas 200 especies. ¿Se imagina esa cantidad? Yo sé que ustedes han visto este animalote, por lo menos en alguna película. Es el rinoceronte, tiene ese cuerno enorme así gigante en la cara, al frente específicamente hecho de queratina, para poder proteger su hermosa cara. Ese es el que cantaba, me gustan lindas, me gustan grandes. Entre sus principales atractivos destacan, por supuesto, esos populares, las gorilas, las jirafas, los leones, que son unos dormilones, y los elefantes africanos. Estos grandulones que tengo a mi espalda son unos elefantes africanos de la sabana. Como pueden ver, están todos embarbialados. No crea que es nada más por echarse la piel encima, no. Ellos necesitan eso, es su protector solar. Estamos aquí en época de verano, se ponen muy calientes y ellos así se protegen del sol. También se hacen sus skincare, no crean. Además, estos animales han reducido lamentablemente su natalidad en un 50% en los últimos 75 años. Por eso es importante preservarlos. Aquí tenemos a los reyes de la selva. A ellos les encanta dormir, dicen que conservan la energía. ¿Será eso lo que hacen? Bueno, 20 horas de conservar energía así, durmiendo, descansando. Yo sé que más de uno y más de una también hace lo mismo, ¿verdad? Hacen el ayuno intermitente, fíjate, no comen siempre, comen de vez en cuando, 4 horas para comer, guardar energía y después a seguir durmiendo. Ahí estamos viendo al de quiero mover el bote, quiero mover el bote, me gusta, mueve. Más allá de su exhibición, el zoológico desarrolla programas de reproducción. ¿Por qué? Es para conservar las especies. Pasa que son amenazadas y cada vez hay menos. Por eso se combina el entretenimiento que permite mantener el lugar y también hay un compromiso con la protección de la vida silvestre. Bella, carismática y que le encanta pasear. Y debo decir algo, gracias a las vacaciones de Mari Cris y que anda ya en Atlanta en el zoológico, tengo el privilegio de compartir este espacio aquí con Giros y toda nuestra audiencia. Ay, qué bonito, gracias Andrés. por eso.
y que si es la predilecta, sí. Que está bien, hay que decirlo, está bueno. Muy similar. ¿Y es el amor de una madre? Claro, muy similar a los seres humanos, ¿verdad? Sí. Hasta en la naturaleza se ve el amor de la madre. Pero bueno, para terminar, vamos a regalarles un poquito de humor con la gente de Pelando el Ojo. Qué bárbaros que son buenos, ¿verdad, Sí, padrecito? buenísimo, señor Norval Calvo y todos los muchachos Pelando el Ojo. Vamos a ver, viralizó una escena que sucedió, aparte de que es una noticia donde se decomisaron 6 PlayStation y los destrozaron en el centro penitenciario del adulto joven. Pero esto fue una discusión ahí. Pero de ellos, sí, acalorada. ¿cómo entraron esos PlayStation ahí? Vamos a ver con esto nos despedimos. Muchísimas gracias, familia, por acompañarnos hoy. Mañana, Dios mediante, estamos con ustedes a partir de las 9 en punto. Gracias por su apoyo y muchas bendiciones.